Bueno amigos, aprovechando que estamos en Estambul, que estamos en Turquía, decidimos escaparnos, tomar un vuelo e irnos a Capadocia. ¿Qué nos espera? No lo sabemos. Por si no saben qué es Capadocia, es donde podemos ver los famosos globos aerostáticos. Y bueno, sin más nada que decir, nos vemos en Capadocia. Capadocia, ubicada en el centro de Turquía, es una región histórica que ha sido habitada desde la Edad de Bronce. Su nombre proviene del antiguo persa Katpatuka, que significa la tierra de los bellos caballos. A lo largo de los siglos fue hogar de los hititas, persas, romanos, bizantinos y otomanos. Lo más impresionante es cómo estas civilizaciones aprovecharon el terreno volcánico suave para excavar viviendas, iglesias y hasta ciudades subterráneas enteras, creando un paisaje único en el mundo. Durante la época cristiana, los primeros cristianos usaban las cuevas y ciudades subterráneas para esconderse de los romanos. Por eso hay tantas iglesias talladas en roca con frescos bizantinos. Amigos, y finalmente hemos llegado a Capadocia. Les quiero enseñar cómo es nuestro hotel, en qué consiste, de qué está hecho, porque yo entré y me quedé sorprendido. Y yo quiero que ustedes también lo vean. Y yo no termino de decidir si me gusta o no me gusta. Pero de lo que sí estoy seguro es que es totalmente diferente. A continuación, este es el hotel. Se llama Vigor Capadocia. Es todo esto. Esta terraza es donde vamos a desayunar, donde vamos a cenar. Tienen dos terrazas, esta y esta. Pero lo mejor de esto es que puedes apreciar la vista de los globos aerostáticos que salen desde allá. O sea, imagina tener una cena, un almuerzo, un desayuno desde allí y tener los globos aerostáticos flotando frente de ti. Qué excelente foto, o no solo la foto, sino la memoria que te va a quedar, el recuerdo que va a quedar para siempre. Ahora déjenme llevarlos a mi habitación para mostrarles lo peculiar de esto. Esta construcción está hecha con materiales. Lo que hicieron fue excavar una montaña, hicieron una habitación, o están como en las rocas, unas montañas rocosas, y lo que hicieron fue cuevas y le hicieron como una especie de habitación, casas. Así hay muchas casas alrededor de aquí y son de este material. Son así, son como cuevas, son como viviendo en el pasado. No sé para qué es esto y qué lleva. No sé, no tengo ni idea. Esta particular foto me encanta. Tiene su televisor. No hay aire, ojo, aquí no hay aire. Pero la verdad es que no hace calor. Yo no tengo calor. Sus acabados para las luces. Miren, esto es tallado. O sea, pone sus bloques, sus bromas. Su televisor, ventilador porque no hay. Sigamos, déjenme mostrar el baño. Miren el closet. Encrustaron este closet aquí. Miren. Pero qué bonito mosaico. Muy particular. Seguimos. El baño. Y yo. Más de lo que es. Muy interesante. Ahora, díganme ustedes. Yo no me termino de decidir si me gusta o no me gusta, pero si es algo totalmente diferente. ¿Ustedes se quedarían aquí por 3 días? Ok amigos, acabamos de llegar a lo que es Capadocia, casco central. Lo primero que hicimos fue buscar los paquetes para subirnos a los globos aerostáticos. Ahora, aquí les vamos a compartir un poco de los precios. Emisita, cuéntanos. Buscamos desde el hotel, obviamente nos ofrecieron un servicio y el primer servicio costaba ¿cuánto? 150. 160 de hecho. 160. Era 160 euros por persona y era aproximadamente 20 personas en la cesta que van a subir. Ahora, decidimos bajar al casco central porque hay varias agencias como esta que van a ver aquí, ya se las voy a mostrar, y cada una de ellas tenía diferentes precios y rondaban desde los 140 euros a los 130 euros. ¿Qué dices tú? Que no las agarré porque si seguimos bajando un poquito más y encontramos una en 120.
Entonces nuestra recomendación es que cuando vengan a Capadocia comiencen a caminar por las calles y comiencen a preguntar en varios sitios, regateen, negocien, porque ustedes no saben dónde van a conseguir el mejor precio. Otra recomendación, desde el día 1 que lleguen comiencen a arreglar su cita para subirse en los globos. ¿Qué pasa? Que a veces las condiciones climáticas no están aptas, entonces tienen que cancelar. Y si ustedes vienen por 2 días y van a esperar hasta el segundo para subir en los globos aerostáticos, lo que puede suceder es que lo cancelen y se van a quedar sin la oportunidad de subir al globo aerostático. Entonces nosotros acabamos de llegar y acabamos de hacer una reservación en esta agencia de viaje y ya lo vamos a tomar. Otra acotación es que esto se hace súper temprano y es para observar el amanecer. Esa foto que ustedes ven dentro o sobre el globo aerostático es por el amanecer. Entonces Pararse súper temprano. hay que pararse súper temprano. El paquete incluye lo siguiente: te recogen del hotel a las 5 de la mañana aproximadamente, te llevan hacia la locación, te dan un desayuno, luego te montan en el globo, vas, o sea, subes, estás aproximadamente 60 minutos en el aire, luego bajas, te dan tu certificado de que estuviste en el globo y después de eso hay una celebración con champán por terminar esto. Este dura aproximadamente 2 horas y media, o sea, si salimos a las 5 de la mañana, a las 7 y media estamos de vuelta al hotel justo a tiempo para tener el desayuno del hotel, que es de 8 a 10. ¿Qué pasa de 8 a 10? Que también desde la terraza tienes la vista de los globos aerostáticos que van a estar allí a continuación. Entonces, sin más preámbulos, sigamos recorriendo un poco de lo que es Capadocia y se lo seguimos mostrando. Amigos, y el primer sitio turístico que vamos a visitar es el castillo de Uçhisar. Su historia, la siguiente. El castillo de Uçhisar, ubicado en el punto más alto de toda Capadocia, es una fortaleza natural tallada en una gigantesca formación rocosa de toba volcánica. Su nombre significa Ciudadela Exterior en turco y fue clave como torre de vigilancia y defensa para controlar las rutas comerciales que cruzaban la región. Aunque hay indicios de ocupación desde la Edad de Bronce, su desarrollo como estructura defensiva se intensificó en la época romana y bizantina, especialmente a partir del siglo XVII, cuando las incursiones árabes amenazaban el territorio. Durante este periodo se excavaron túneles, pasajes secretos, viviendas, almacenes e incluso iglesias dentro de la roca. El castillo albergó hasta 1000 personas en su interior y su arquitectura estaba diseñada para resistir asedios. Tenía sistemas de ventilación, depósitos de agua y puertas de piedra que sellaban los pasillos en caso de ataque. Más tarde, bajo dominio selyúcida y otomano, Uçhisar siguió siendo un punto estratégico, aunque fue perdiendo su función militar con el paso de los siglos. Hoy en día, el castillo ofrece una de las mejores vistas panorámicas de Capadocia, incluyendo el Valle de las Palomas, Göreme, Ortiçhisar y en días despejados incluso el monte de Erciyes. Es uno de los lugares más visitados de la región y parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1985. Mire, así se escribe, pronúncienlo ustedes y me dejan saber. Uçhisar, Kalesi. Kalesi quiere decir castillo, pero el Uçhisar, díganme ustedes. Esta es la entrada de este castillo. El ticket para entrar cuesta 250 Turkish lira, que es un aproximado de 7 a 8 dólares. Acompáñenme a descubrir las aventuras de este. Algunas de las herramientas de la época. Esto era un bote. Es increíble y pensar que esto era la oficina de un conquistador. ¿Qué hay allí? Cositas hermosas. No, nada, el entra ahí. Ah, una habitación secreta. La verdad es que se siente muy fresco aquí adentro. Y por lo que estoy viendo, mientras vas entrando en el castillo, dentro vas a encontrar lo que sería un pequeño café. Café y restaurante. Y apenas estamos a mitad de camino de lo que es. Entramos por acá, seguimos subiendo. Y no hemos llegado todavía a la punta del castillo, pero lo que quiero mostrarles es que todo eso en la mañana se llena de globos. De aquí pueden tener una vista espléndida de los globos aerostáticos.
Ya casi, señores. Nuestra emblemática bandera de Turquía, que se iza desde la punta de este castillo. Subamos. Amigos, lo logramos, llegamos a la cima y disfrutamos de este hermoso atardecer. Más de la vista. Hay unas tomas de dron que también hicimos. Esto es disfrutar de la vida. Amigos, y voy a hacer una pausa para recordarles que si no se han suscrito o activado la campanita, por favor lo hagan para que así nosotros podamos seguir creciendo. Obviamente la bajada es más fácil que la subida. Ahora vamos a bajar y vamos a tener una buena cena en cualquiera de estos restaurantes que se ven por allá, con vista aquí. Pick up, no. It's okay. It's okay. Ok. Esto es lo tradicional de Capadocia. Wow. So now what? Eat it from there? No, I come back. Okay, that's super cool. Beside this rice. Oh, rice, okay. That's super cool. That's for our YouTube channel. Eso que ustedes acaban de ver es kebab en cerámica de barro hecha por ellos. Es tradicional aquí en Capadocia. Lo que hacen realmente es que ponen todo eso crudo, lo cierran y lo ponen en el horno, y cuando ya esté listo te lo traen, tú lo rompes, lo puedes abrir y sale toda la carne cocida desde adentro. Luego se lo vuelven a llevar y te lo sirven con arroz y con vegetales o lo que tú pidas, papas y todo. Eso es lo tradicional de aquí. Vamos a degustar ese delicioso plato. Y este es el kebab que yo acabo de romper en la cerámica de barro, y te lo sirven con papas, con arroz, con unos pimientos. Amigos, buenos días nuevamente desde Capadocia. Hoy nos levantamos súper temprano a las 4:30 porque nos iban a recoger a las 5 de la mañana para venir a cumplir este sueño de montarnos en un globo aerostático. Detrás de mí pueden ver las imágenes. Están preparando nuestro globo. Estaba enfermo. Tengo la voz afónica, me disculpo. Pero que si valió la pena, valió toda la pena del mundo. Ahorita estamos aquí esperando que salga nuestro globo y nos vemos desde las alturas. Miren este paisaje detrás de mí. Todos estos son globos que ya despegaron. El secreto de esto es que te pasan buscando muy temprano para disfrutar el amanecer. Por eso, entonces dice que el amanecer iba a ser a las 6:15, son las 6:10 y este globo, el de nosotros, todavía no ha salido. Bueno, vamos a esperar, no los vamos a apurar. Lo mejor es lo que pasa, pero igual disfrutemos el momento de estar aquí. Ese es el globo de nosotros. Señores, y nos encontramos a 1000 metros de altura en estos momentos desde el globo aerostático. Déjenme mostrarles el amanecer. El piloto nos acaba de decir que estamos a 1400 metros de altura. Volar en globo sobre Capadocia es una de las experiencias más icónicas del mundo. Cada mañana al amanecer, más de 100 globos se elevan al cielo mientras el sol ilumina los valles, chimeneas de hadas y formaciones volcánicas. El paisaje parece sacado de otro planeta. Pero, ¿por qué en el amanecer? Porque es cuando los vientos están más estables y suaves, lo que permite un vuelo seguro y controlado. Además, la luz dorada del sol naciente le da un toque mágico al paisaje. Desde el aire puedes ver el Valle del Amor, Goromé y sus iglesias en roca, el castillo de Ushizar, Ortaçhisar,
las formaciones de chimeneas de hada. Todo desde una altura que varía de entre 500 y 800 metros dependiendo del clima. Ahora lo que todo el mundo se pregunta, ¿cuánto cuesta? Los precios suelen ir desde 150 a 250 dólares por persona, dependiendo de la temporada y la compañía. Incluye transporte, desayuno ligero y un brindis con champaña al aterrizar. ¿Se puede volar todo el año? En teoría sí, pero los vuelos dependen del clima. Si hay viento fuerte o lluvia, el vuelo se cancela por seguridad. Los mejores meses son de abril a octubre. Hello Murat. Hello. First of all, I want to thank you because of this amazing flight. We really enjoy it. I wanted to ask you, what does it require to be a balloon pilot? Yeah, there are in Cappadocia. I'm living here. That is my brother first started, and then will we go? You will go. Thank you. What is your secret on the air with the pressure? Because I was on top and I had a lot of pressure on air. Do you have any secret or you got used to it? Not secret. Every time talking other pilots. Also, this is Chris talking about. Oh, Don't worry. This? Yeah. Okay. Thank you so much, You are and we really welcome. enjoyed the experience. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Amigos, y hasta aquí llega esta experiencia de montarnos en un globo aerostático. Ahora vamos a proceder a una pequeña celebración y nos van a dar un certificado de que concluimos exitosamente un viaje aerostático, con globo aerostático. Le di las gracias personalmente al piloto porque fue una experiencia maravillosa, nos estuvo explicando, nos estuvo guiando qué estamos viendo, por dónde estamos pasando y la verdad fue increíble. Procedemos con la celebración con champaña y recibir los certificados de vuelos. Por más viajes. Salud. Y hasta aquí llega esta aventura con el globo aerostático, pero todavía nos falta recorrer más de Capadocia. Acompáñanos. Amigos, si saben que aquí en Capadocia, en Kamaikli, creo que lo pronuncié bien, hay una ciudad oculta bajo tierra. Ahora mismo la vamos a visitar. La historia de esta es la siguiente. Bajo la mágica tierra de Capadocia se esconde un mundo entero tallado en la roca, las ciudades subterráneas. La más impresionante es Derinkuyu, excavada hace más de 2500 años por los fringios y luego ampliada por los bizantinos durante la Edad Media. Esta ciudad bajo tierra servía como refugio para protegerse de invasiones árabes, mongolas y hasta persecuciones religiosas. Derinkuyu tiene más de 18 niveles y desciende a 85 metros de profundidad. Podía albergar hasta 20.000 personas junto con sus animales y provisiones. Tenía todo lo necesario para sobrevivir, como capillas, escuelas, cocinas, bodegas, pozos de agua y ventilación natural. Los pasillos estrechos y las puertas de piedra permitían sellar cada nivel en caso de ataque. Muy cerca está Kaimakli, otra ciudad subterránea más compacta pero igual de fascinante. Se cree que ambas están conectadas por túneles de varios kilómetros. Esta ciudad no es solo una maravilla de la ingeniería antigua, sino también un testimonio de resiliencia de los pueblos que vivieron aquí, ocultos del mundo, pero protegidos por la tierra misma. Mira aquí la ciudad donde guardaban la comida. Aquí dice Food Storage y aquí guardaban la comida. Es increíble la construcción bajo la tierra de esta ciudad. Living room. Mira, una sala, una living room. Así se ve. ¿Qué es esto? ¿Por qué? O sea, como un hueco hacia abajo. Es increíble, de verdad, que uno se queda sorprendido. La gente vivía, dormía bajo tierra, parecían topos. Necesita, Emi se trajo un sombrero de Indiana Jones que no se lo va a poner nunca aquí abajo. O sea, lo mejor que puedes hacer aquí es entrar por tu cuenta y comenzar a caminar. Porque lo que sí va a dar miedo es que te pierdas.
Mira. Esas conexiones, mira, te puedes meter aquí. Miren, esto era una iglesia dentro de la ciudad. Y al lado era un cementerio. Por ahí está, ¿viste? Por acá era un cementerio. Y esto era la iglesia. Como que le rendían culto aquí a sus muertos o pasaban aquí su culto, todo. Y aquí sería el cementerio. Pero es muy pequeño. Bueno, ese tipo de escalones, eso es alguna construcción moderna, porque las construcciones de escalones eran un poco diferentes. No, y o sea, obviamente ustedes están viendo todo esto iluminado, mira, con luces. Ellos no vivían con iluminación, entonces todo esto estaba oscuro. Me imagino que usaban fuego, pero wow, de verdad que solo imaginárselo es fuerte. Aquí era donde hacían el vino. Winery. Esto es una ventilación. Miren lo profundo que era esto. Y hacia arriba. Es lo que se muestra arriba. Y la ventilación. Y todo eso, allá abajo había agua. Esto era la ventilación que utilizaban para estas cuevas. Ven, amor. Este también era otro sitio donde preparaban vino. El recorrido te lo permite hasta acá hay iluminación. Si tú quieres continuar por tu cuenta, mira, aquí hay un túnel que es como el que hemos venido bajando, pero ya no hay iluminación. Y si tú quieres seguir, bien, gracias, puedes continuar por acá. Nadie te va a decir que no. Tú puedes ir, pero por tu cuenta. Como nosotros tampoco vamos a ponernos a inventar, más que nadie lo está haciendo. Entonces, hasta aquí llegó nuestro recorrido en la ciudad subterránea, ubicada aquí en Capadocia. Como les había dicho, aquí en Capadocia es tradición comerse un kebab que viene dentro de una cerámica de barro, de porcelanato. Entonces lo que llega y lo que pasa es que tú la pones al horno, ponen toda la carne, la meten al horno, entonces al sacarlo te dan este espectáculo que acaban de presenciar. Nada, sin más que decir, buen provecho. Y ahora mismo nos encontramos caminando por las calles de Urgup y podemos encontrar muchos lugares como de especies. Seguimos caminando por el centro, descubriendo y viendo. Queremos comprar unos souvenirs porque estamos coleccionando souvenirs de cada sitio a los que hemos visitado. Entonces, bueno, estamos buscando un imán de nevera. En las calles de Urgup también nos encontramos este caballo hecho con materiales reciclables de talleres. Qué increíble. Podemos encontrar desde un amortiguador, una rótula, un muñón. Qué loco. Ok, etiqueten a sus amigos que pueden montar estos caballos. Que sean bajitos. Amigos, otro día más en Capadocia y lo que hicimos fue levantarnos temprano porque nos aconsejaron venir a los miradores a ver el amanecer y ver cuando los globos comienzan a ascender mientras amanece. Aquí estamos en uno de los miradores. Qué bonita vista, qué bonito panorama es el que tenemos. Aquí se los muestro. Obviamente ya amaneció. Me tomé el tiempo para disfrutar el amanecer sin cámara, sin nada. Solo observar. Pero también quiero que ustedes observen cómo se ve todo esto por aquí, el panorama, lo bonito. Y como que agarramos una colina para nosotros solos, porque todo esto se llena de gente con sus sillas, con sus cafés, con sus chai tea. Se sientan a ver el panorama.
Estamos recorriendo un poco de las calles de Capadocia y nos topamos que Emi entró a un negocio de ropa para comprar ropa, que por cierto está a buen precio. Y Emi entra a un sitio y comienza a pedir ropa y todo el mundo se queda viendo y la gente que está ahí se nos queda viendo. Entonces bueno, nada, se probó un pantalón, le gustó, después se probó una falda y ella le pregunta que si podía hacer la falda más corta. Y la chica no encontraba cómo decirle, agarró y le escribió en el traductor y le mostró, le dice, aquí nosotros no vendemos ropa, le dice, aquí nosotros vendemos ropa tapada. O sea, la gente que se cubre completamente y es muy difícil que consigas ropa aquí. Tienes que ir a otra tienda, aquí no te podemos ayudar. Entonces compramos el pantalón y tuvimos que salir de allí. Pero, ya saben, tienen que saber a qué tienda entrar porque hay unas tiendas que son para mujeres del Islam, que son con velo y todo, entonces todas las faldas son largas, son vestimentas de aquí, y hay otras tiendas que son para personas que no son del Islam y también para turistas. Todos los días se aprende algo nuevo, mi gente, y aquí estoy yo también para informarles. Esto me hizo recordar un poco a cuando yo viví en Siria, ¿no? ¿Saben qué es esto? Esto es una esponja. Esto se proviene de una mata, de un árbol. La verdad no sé bien de dónde viene esto, pero esto es una mata y la gente lo prepara con agua caliente, lo pica y lo utilizan como esponja para lavarse el cuerpo y todo, pero de manera natural. Lo utilizaban nuestros ancestros y lo siguen utilizando hoy en día. Qué interesante. Tenía tiempo que no lo veía. Y esto es jabón de aceite de oliva natural 100%. Esto lo utilizan con esto y se tomaban un baño. Me recordaba a mi época en Siria por allá, por el 94. Bueno, que nosotros en Capadocia fuimos a una ciudad llamada Nevşehir. Esta parte de Capadocia no es turística. Aquí es donde la gente local hace compra. Y, o sea, la verdad es que no hemos visto ni un turista, somos los únicos. De hecho, la gente nos ve extraños. Ni siquiera hay una tienda de souvenir, porque tenemos que comprar los souvenirs y no hemos visto ninguna. Y los precios están buenos, porque es donde la gente local compra. Y bueno, y aquí les muestro un poco de cómo es todo esto. Así que si vienen a Capadocia y no van a pasar por Estambul y vienen directamente al asunto de los globos y todo eso, pueden venir a Nevşehir y pueden hacer sus compras desde aquí, todo lo que buscan a buen precio. Por ejemplo, miren, relojes así pueden costar 50, 60 dólares. Que sean originales o que no sean, la verdad no lo sé, pero están a buenos precios. Aquí les muestro. Obviamente esto no es original. Aquí hay unos Nike en 200 liras, 199 liras, que eso equivale como a 10 dólares. Y aquí unos zapatos Adidas para jugar fútbol que equivalen como 15 dólares. No son originales, pero van a conseguir muchos así. Así que si tu amigo usa Gucci, Prada, Fendi y estuvo recientemente en Turquía, no lo sé, Rick, me parece falso. No lo sé. Los turcos se sienten orgullosos de saber que ellos imitan realmente el producto original, la marca que sea. Tú agarras una cartera Gucci original y pones una cartera Gucci hecha en Turquía y la verdad que no vas a encontrar ninguna diferencia. Entonces, bueno, ya saben. Lo primero que tienen que saber es que esta es una ciudad que las actividades más importantes se tienen que hacer temprano. El globo aerostático asciende a las 6 de la mañana, entonces te pasan buscando a las 5, tienen que levantarse temprano. Si vienen por 2 días, yo les recomiendo que el primer día vayan al globo aerostático y el segundo día vayan a tomarse la foto. Si vienen a hacer otras actividades, también vayan directamente a una agencia de tour y les va a hablar sobre lo que serían las motos, los recorridos en caballo. Mi recomendación es que renten un vehículo directamente desde el aeropuerto y ustedes mismos vayan
a recorrer todas las ciudades que están alrededor de lo que sería Capadocia. Hay varias ciudades, hay ciudades subterráneas, son bastante interesantes y deberían de ir a recorrerlas. Entonces, bueno, sin más nada que decir, gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden en suscribirse, en darle like, comentar, darle todos los cariñitos que se merece este video para así seguir creciendo, y nos vemos en una próxima ciudad o en un próximo video. Chao, chao.